chicos, el día de hoy vamos a hacer un recap súper rápido de dólar cap, ¿ok? Vemos naturalmente que en 2 horas, en una temporalidad de 2 horas, vemos que el precio está relativamente bajista, ¿verdad? Relativamente bajista, haciendo máximos y mínimos cada vez más bajos. Cuando nosotros vamos viendo esto, ya tenemos la dirección del precio, tenemos que nosotros vamos a seguir vendiendo. ¿Por qué? Mientras no llegue a una zona de, puede ser un order block, ¿ok? Para poder tener una reacción, posible reversión, pues normalmente seguiremos vendiendo, ¿ok? Entonces, bien, dicho esto, seguimos buscando una zona de entrada. Vemos que el precio tiene una dirección bajista, tiene un impulso, el rango de negociación aquí, que lo único que hace es romper todo este mínimo de acá y nos confirma posibles ventas, ¿ok? Nos vamos a 15 minutos, bajamos hasta 15 minutos, ¿ok? Pero lo que estamos viendo aquí es de que el precio en ese rango de negociación que tuvo, veamos, y acaba de llegar a una zona importante de oferta. ¿Ven lo que está haciendo allí? Llegó a esta zona de oferta, en el cual el precio pues simplemente cerró la zona de oferta y cayó fuertemente, haciendo una ruptura. Okay, cuando hizo la ruptura, el precio dejó este order block aquí y pues prácticamente fue cerrado en 15 minutos. Nuevamente, cuando se adentró al order block, hizo una ruptura, creó mínimos iguales y pues, dejó el máximo aquí. Entonces tenemos el precio, ok, aquí ya ha cerrado esta vela, ok, ya ha cerrado esta vela, es un order block que ya está mitigado. Luego el precio viene actualmente dejando lo que sería mínimo relativamente iguales, ¿verdad? Mínimos relativamente iguales, o básicamente eso. Listo. Entonces, tenemos que el precio ha hecho una ruptura, un BOS bajista, ¿ok? También tiene un BOS hacia la baja, ¿ok? Un BOS bajista. Y vemos que el precio pues efectivamente está haciendo esto. Veamos a ver cómo es que el precio se va desarrollando en lo que apertura el domingo, ¿ok? En lo que apertura el domingo apenas se da esto. Bien. Fíjense lo que acaba de suceder aquí. ¿Ok? Cuando el precio hace este máximo, vamos a bajar a 3 minutos. Cuando el precio, por ejemplo, hace este máximo, vamos a retroceder un poquito para que puedan verlo. Cuando el precio tiene esto de aquí, yo lo que estoy viendo es básicamente todo eso, ¿no? Vemos que el precio deja liquidez y no llega a cerrar el order block que tiene ahí. Miren, fíjense en este detalle. Voy a ir a 5 minutos para que lo puedan ver. Fíjense toda la liquidez que está dejando. Con liquidez me refiero a ya sea máximos iguales y todo eso que el precio nunca pudo cerrar. Pero con esta mecha que actualmente está aquí, esta vela de color gris, el precio lo que sí hace es eliminar esta liquidez y pues pausarse ahí, ¿no? Quedarse ahí por encima. Cuando el precio rompe esos máximos, ya se mantiene ahí. Ahora, algo importante que aclarar, el precio está dentro de este order block, ¿ok? El precio está llegando a este order block, que es un order block importante. A partir de aquí el precio, si ustedes ven, genera un movimiento hacia la baja. Ven que el precio se adentra a la zona, cae fuertemente y pues deja, básicamente es un buen order, ¿no? O deja esa zona también para ser eliminada. Pero el precio llega, nuevamente viene acá a la zona, toca nuevamente el order y se cae. ¿Listo? O es lo que yo esperaba para poder vender. Listo, veamos cómo salió este recap en dólar cap. Veamos en 3 minutos para ver qué es lo que hizo, ¿no? Fíjense en estos pequeños detalles. Yo simplemente esperé y ahora sí. Yo pues vamos a ir en 1 minuto para que podamos ver hasta 1 minuto qué es lo que hizo. Llegó a la zona y pues ya en la zona, una vez que está en la zona, podemos ver para ver si podemos tomar una entrada, ¿no? Relativamente el stop loss lo puse demasiado corto, simplemente fueron 1.5 pics, 1.3. Bueno, en el MT4 le puse 1.5, 1.6 pics, ¿ok? Y con esto no quiero decir que ya ir, pero por ejemplo, el spread a veces es así, y pues mi stop loss de repente se mueve y me saca, ¿no? No, en realidad yo simplemente tomo la entrada
espero cómo desarrolla y si el precio llega hasta donde está marcado aquí, lo cierro manualmente. Porque entradas de muy poco stop loss a veces es así, es lo único tedioso. ¿Ok? Entonces, bien muchachos, veamos qué es lo que hace. Tenemos de momento, fíjense los detalles, tenemos de momento un mínimo, máximo, mínimo, una ruptura, el precio, aquí se define si es que el precio realmente quiere seguir cayendo o si el precio realmente no va a hacer nada, ¿no? Aquí vemos que el precio está básicamente tocando la zona, queriendo caer, no cae, básicamente, ¿no? Este pequeño punto de interés en un minuto ya fue mitigado, ya fue tocado, cosa que cuando hayas tocado o es mitigado, tiene probabilidad de irse hacia la baja, ¿no? Entonces, bien, aquí empieza a caer y aquí es donde yo entré, ¿ok? Yo entré aquí porque, para empezar, estos máximos son en 5 minutos, son los máximos que llegaron al Orb Block, ¿ok? Son los máximos que llegaron al Orb Block. Y la zona, ustedes saben que la zona del Orb Block está por acá arriba, es decir, mis todos los debió ir a por acá arriba. Pero yo vi que en lo que sería, en lo que respecta, perdón, a un minuto, el precio tenía estos máximos, tenía estos mínimos, máximos, llegó aquí, empieza a consolidar, rompe, bueno, toca un orlo, reacciona y se supone que debió ir hacia la alza. Pero fíjense en este pequeño detalle en el cual yo vi que el precio llegó al orlo, reaccionó y pues finalmente se quedó aquí consolidando con dos velas. Yo simplemente decidí entrar, mandé esta entrada gratis al Telegram, que de hecho se pueden unir acá en el enlace de la descripción. Yo mandé esa entrada y luego pues todos buscamos vender. También lo mandé al Instagram, y todos buscamos vender. Y pues básicamente yo esperaba que el precio venga a hacer la ruptura de este mínimo y pues la neutralización, ¿no? En este caso buscando mi riesgo de recompensa de 1 a 4, que es básicamente en donde yo me salí. Ok, stop loss por encima del máximo. Y pues nada, en este caso nos estuvimos llevando de hecho aproximadamente, si lo quieren ver así, no son 5.4 pics, quieren ver. Son aproximadamente un 1 a 4, es decir, arriesgué un 1% y gané un 4% en esta operación o en este trade de acá. Listo, fue la entrada que se dio en $Cap. Fue una entrada que mandé gratis al grupo. Pues nada, muchachos, fue la entrada que yo vi, ¿ok? Entonces nada, esto es un recap de todo lo que pasó, viendo los quiebres de estructura, viendo los detalles. Recuerden que cuando hay este imbalance, bueno, cuando hay imbalance así, ¿ok? Traten de siempre poner sus take profits, por ejemplo, aquí o aquí, porque saben que el precio siempre va a llegar a esa zona. O sea, siempre va a llegar a cerrar esa zona. Ya sea a la mitad, ya sea por ahí, pero siempre llega, miren. Fíjense en qué es lo que hace el precio. ¿Ok? Ven que siempre llega a la zona. O sea, siempre llega a tocar esa zona. Entonces, yo me apoyé en esa zona también para poner mi take profit. Aunque en este caso lo alargué un poco porque estaba buscando un 1 a 3, pero en realidad me fui por un 1 a 4. Y listo. Luego ya no tengo nada más que hacer con el precio. Esto fue el día domingo que nosotros sacamos un 1 a 4%. Que fácilmente te ayuda para pasar una fase de fondeo. Te ayuda bastante. Entonces, nada. Si te gustó este video, por favor comparte. Cualquier duda, pregunta, déjala acá en el chat. Y nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho. Chau, chau.